Continuamos con esta serie sobre la carta de Santiago. Recordemos que Santiago se ha considerado como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque Santiago va a la médula. No encontramos en la carta de Santiago una filosofía profunda, como lo es, por ejemplo, la carta a los Romanos, una doctrina, una teología bastante extensa, sino que Santiago va al grano. Por ejemplo, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, así de sencillo. La oración del justo puede mucho. La fe sin obras es muerta. Sí, Santiago va a la médula. Son consejos directos, sin preámbulos, sin tanto protocolo. Santiago va a unas enseñanzas concretas, sencillas, pero a la misma vez bien profundas. Bueno, hoy vamos a estudiar la lección número 6, que tiene que ver con la verdadera fe se manifiesta. Y el texto base es Santiago capítulo 1, versículo del 19 hasta el versículo 27. Pero, muy bien. Ahora, vamos a leerlo, hermanos, por favor. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27, y espero que usted esté tomando nota, o si usted es de los que acostumbra a hacer anotaciones en su Biblia, para que haga apuntes de cada una de las referencias y los puntos que yo aquí les voy a estar señalando. Entonces vamos a leer este versículo del 19 hasta el 27 y aquí nos va a rendir un poco más en el capítulo 1. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se quiere religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión, dice el versículo 27, y terminando la lectura, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, antes de considerar este texto, vamos a mirar un versículo en el libro de Eclesiastés, donde Salomón comienza este capítulo en el versículo 1 con las siguientes palabras penetrantes: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Parece apropiado entonces introducir nuestro estudio con estas palabras de Salomón. ¿A qué se está refiriendo? El pecado, hermanos, existe en la actualidad y ha existido también dentro del cuerpo de Cristo, o sea, pues la iglesia, desde los días de Santiago, desde los días en que se escribió esta carta. Este mal, que nosotros conocemos como el pecado, ha paralizado nuestra eficacia en el mundo y con quienes nosotros nos relacionamos constantemente. Ha impedido, ha nublado nuestra influencia en el mundo. El pecado neutraliza ese impacto y, vuelvo y repito, anula nuestra influencia sobre las personas que conocemos y con quienes compartimos a diario. Ahora, hermanos, el problema del divorcio, y no estoy aquí hablando del divorcio entre maridos y esposas, sino el divorcio entre nuestra teoría y nuestra práctica, entre nuestro oír y nuestro hacer, entre lo que creemos y cómo nos comportamos. Ahora, recordemos, hermanos, que Santiago, en los capítulos anteriores o en los estudios anteriores, ya había abordado el problema de las pruebas y las tentaciones. Sin embargo, ahora, en esta porción, Santiago nos amplía el tema básico de su epístola, y es a saber que nuestra verdadera fe se debe mostrar
se debe ver en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar. Santiago entonces trata un problema muy serio, común entre la iglesia de Cristo, y es, vuelvo y repito, el problema del divorcio entre la teoría y la práctica, entre oír y nuestro hacer, entre lo que creemos y cómo vivimos nosotros. Así que vamos a mirar, hermanos, que la fe verdadera se muestra en nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Cuando nosotros observamos a aquellos que profesan la fe en Jesús, que creen una cosa y sin embargo por otro lado practican otra totalmente diferente, usualmente lo llamamos a este comportamiento, lo llamamos nosotros como hipocresía. Y la palabra hipocresía se remonta a una palabra griega que se refiere al personaje o a la interpretación de un individuo en un escenario. Ahora, nosotros no podemos explicar por qué aparece el término hipocresía y se encuentra más frecuentemente en la religión que en cualquier otra área del mundo. Casi todos nosotros conocemos a alguien que está en la iglesia, en los servicios de la iglesia el domingo, participa en todo sentido, sin embargo, cuando sale del culto, tiene una vida pecaminosa los 6 días de la semana. Jesús, cuando estuvo predicando el evangelio aquí en la tierra, Jesús le dijo a la gente que si alguien profesaba una fe en Dios, pero que no iba acompañado de una obediencia en sus vidas, era simplemente eso, actuar o ese comportamiento como hipocresía. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que, hermanos, póngame cuidado, hermano y hermana. El libro de Santiago deja claro que la fe real se muestra en la manera como vivimos. Esto es, en la forma de pensar, en la disposición, en la forma de hablar, en las costumbres, en la manera en que elegimos a nuestros amigos y cómo nos comportamos con nuestros seres queridos, con los amigos del trabajo, con los vecinos y con el resto del mundo. Nuestras pretensiones de ser cristiano, espiritualmente hablando, no importan, no valen, no se tienen en cuenta. Lo que importa, hermanos, es que hayamos cedido el control de nuestras vidas a la voluntad del Señor Jesús. De otra manera, entonces, nuestro cristianismo no vale un peso, no vale absolutamente nada. Así que en Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 27, el Espíritu Santo, por medio de este gran hombre, el hermano del Señor, especifica 3 ámbitos en los cuales la fe verdadera se muestra en la forma en que vivimos. Así que, hermano, lo invito para que usted abra su Biblia ahí y al frente o en sus apuntes haga la anotación de cada una de estas 3 cosas que Santiago nos va a enseñar en esta tarde. Y la primera cosa, hermanos, que Santiago especifica sobre que nuestra fe verdadera se debe mostrar en la manera que vivimos es en el temperamento y en la forma en que usted habla. Eso lo dice en el versículo 19 hasta el versículo 20 y vamos a leerlo. Santiago 1, 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a comentar un poco acerca de este versículo, de estos 2 versículos, versículos 19 y versículo 20. Bueno, Santiago nos está diciendo que la capacidad de una persona para controlar su temperamento y su lengua es una de las mejores pruebas que usted le da al mundo para demostrar que su fe es verdadera.
y que su fe y su vida están sincronizadas, no que su fe va por un lado y su comportamiento va por otro lado. Pregunta, ¿puede usted controlar su temperamento? ¿Es capaz usted de controlar su mal genio? ¿Sabe usted controlar su lengua? Bueno, la persona que es conocida por tener un temperamento volado, un temperamento explosivo, como lo decimos aquí en Colombia, de mecha corta, y tener una lengua afilada, déjeme decirle, hermano, hermana, no podrá tener una buena reputación como cristiano. Así usted profese su cristianismo de labios para afuera, pero si su temperamento no es controlado, ni tampoco su lengua, entonces su cristianismo no vale absolutamente nada. Es hipocresía, dice Santiago. Bueno, es triste decirlo, pero en los años que yo llevo como predicador, como cristiano, he conocido alguno que otro predicador de muy mal genio. He visto predicadores que se han ido a los puños, o no solamente predicadores, hermanos en la congregación que se han ido a los golpes. Y también, hermanos, yo creo que usted también en algún momento ha sido víctima de un hermano que tiene una lengua suelta, una lengua desconectada del cerebro. Es un peligro para la iglesia del Señor. Por eso Santiago dice, vuelvo y leo el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira, hablando de esta última, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago está vinculando entonces, hermanos, todos los atributos anteriores en una única situación, y es: ¿cuántas veces ha visto usted a una persona enojarse y comenzar a hablar cuando debiera más bien estar escuchando? Tal error se vuelve de especial importancia cuando este problema se encuentra entre cristianos. A lo largo de los siglos, los cristianos, nosotros los cristianos, no vamos a hablar del vecino ni de los evangélicos, no necesitamos de ir tan lejos, quedémonos en nuestra propia casa. Los cristianos hemos sido objeto de burla y hemos sido objeto de sarcasmos y nos han ofendido y han pecado contra nosotros, pero tristemente no siempre nosotros los cristianos hemos respondido de una manera que imite a Cristo cuando estamos en semejantes circunstancias. ¿Cómo reaccionamos cuando a usted lo critican? ¿Nos enojamos? ¿O somos tentados a retar a las personas? ¿Estallamos de ira? ¿Nos desahogamos? Bueno, podría usted decir, es que así soy yo, ese es mi temperamento, ese es mi carácter. Pero bueno, hermanos, esto puede ser natural, la forma de reaccionar, y es fácil hacerlo. Sin embargo, no es lo correcto que nosotros debamos hacer. Santiago dice que si nuestra fe realmente va a causar un impacto positivo, o más bien, si nuestra fe se va a manifestar, entonces seremos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Si nuestra fe va por un lado, hermanos, lo que profesamos, y la manera en que nos comportamos va por otro lado, déjeme decirle que, como Santiago nos acaba de señalar, eso es hipocresía. El segundo aspecto a tener en cuenta en esta porción de Santiago capítulo 1, del 19 al 27, es la cabeza y el corazón. Y eso lo dice en el versículo 21, para que usted lo tenga presente, hermanos. Santiago habla aquí de la cabeza y del corazón. Vamos a leer el versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando el evangelio es predicado, se producen respuestas diferentes. Por ejemplo, cuando Pablo le predicó en Hechos 17 a los atenienses, a los griegos, después de la exposición, un sermón muy bien hecho, un sermón muy bien expuesto, un sermón del apóstol Pablo contundente, ¿sí?, punzante, que llegaba al corazón, estos tipos, la reacción de ellos al escuchar el evangelio fue que se burlaban. Dice ahí en el versículo 32, Hechos 17, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero por el otro lado, en el otro extremo de la cabulla, está el caso de los judíos en Hechos capítulo 2, que cuando Pedro les predicó el evangelio, la respuesta de ellos sí fue completamente diferente a los atenienses, registrada en Hechos 17:32. Dice ahí el versículo 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que la pregunta, hermanos, de estos dos grupos que respondieron de una manera bien diferente cuando escucharon el evangelio, unos respondieron de una manera negativa y los otros de una manera positiva, podemos preguntar, ¿por qué hay tanta diferencia cuando se proclaman las buenas nuevas? Bueno, la diferencia, hermanos, no radica en el evangelio, sino, como Jesús lo señaló en la parábola del sembrador, radica en los oyentes. Lucas 8 del 4 al 15, en esta parábola del sembrador, Jesús, el énfasis de él no es el predicador, no es el que siembra la semilla, tampoco el énfasis está en la semilla, sino en las personas. Jesús pinta un cuadro aquí en la parábola del sembrador, no pinta un cuadro de ellos mismos. Jesús les está diciendo, mire, cómo ustedes oyen el evangelio. Y las personas lo oyen de 4 maneras diferentes. Dice ahí que aquellos que cayeron junto al camino es una clase de oyentes, aquellos que tienen pavimentados el corazón. No hay espacio alguno para que el evangelio pueda entrar al menos por algún rinconcito. Los otros son aquellos que la semilla cayó en pedregales. Son aquellos, hermanos, que se llevan o se van siendo guiados por las emociones. El énfasis de estos es que la semilla crece pronto crece, pero también pronto se muere. Es un cristianismo superficial. Oyen, pero con las emociones, no con la razón. Y la semilla que cayó entre espinos son aquellos que, por los afanes del mundo, los trabajos, los compromisos, etcétera, etcétera, la semilla que ha caído en ellos se muere pronto, porque los espinos, que son las riquezas, el afán, la codicia, las cosas materiales, ahogan la palabra del Señor. Bueno, y de las 4 solamente una sirve como buena tierra, da fruto, como dice el Señor, a 30, 60 y a 100 por uno, dice el Señor. Así que el problema, hermanos, no es la palabra, el problema no es el que siembra la palabra, el problema es cómo la gente escucha el evangelio. Ahí es donde radica el meollo del asunto, y lo que Santiago en el capítulo 1, versículo 22 lo está señalando. Santiago, en esta epístola sobre el cristianismo práctico, trata el tema enfatizando el impacto positivo que causa la palabra en la vida cotidiana de los cristianos. En el capítulo 1, 21 es el recibimiento de la palabra, pero esta palabra es capaz de salvar solamente si el oyente permite ser implantada, esa palabra en su corazón, profundamente arraigada. Ahora, hermanos, ¿cómo hacemos para crear un corazón que reciba la palabra? ¿Cómo puede una persona preparar su corazón para que la palabra pueda llegar ahí? Y aquí es donde está el gran problema.
El versículo que acabamos nosotros de leer, el versículo 21, nos dice que esta palabra se recibe correctamente con buenos resultados y se identifican dos características. En el versículo 21, dos características que son necesarias para que la palabra pueda dar fruto. Hermano, y quiero que lo señale en su Biblia. El versículo 21, vuelvo y repito, habla de dos características necesarias para que el corazón pueda recibir la palabra del Evangelio. En primer lugar, Santiago dice que se debe desechar, el hombre debe desechar o desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Algunas personas no permiten que la palabra sea implantada en sus corazones porque sencillamente no hay lugar para ella. Su arrepentimiento de la antigua forma de vida no era completamente sincera, no era del corazón, no era total. El evangelio no tendrá efecto completamente en la formación del carácter y la dedicación cristiana en la persona hasta que esta persona se deshaga de todos los vicios, de todos los restos pecaminosos de la antigua vida. No se puede poner, hermanos, vino nuevo en odres viejos. Es necesario entonces que la persona se quite de toda la inmundicia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Así se prepara el terreno, así se limpia el corazón antes de que la palabra pura y santa pueda llegar a ser sembrada. En segundo lugar, hermano, señale ahí en el versículo 21, la actitud, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces tenemos que recibir la reprensión y el consejo del evangelio con mansedumbre. Algunas personas, y también metamos ahí a los cristianos, se enojan cuando la Biblia reprende nuestros pecados, ¿cierto? Nos molestamos con el predicador, nos enojamos con el maestro cuando saca a relucir un tema. ¿Cuántos se han retirado de la iglesia porque dice, ay, el sermón del domingo me lo dirigieron directamente a mi persona? Haz que el predicador me cogió tirria porque los sermones me cayeron. Sus exhortaciones me las aplicaron a mí. Entonces, no me gusta. Eso me ofende. Entonces me retiro. Bueno, hermanos, el cristiano jamás será entonces lo que debería ser hasta que se quite de en medio y le permita a Dios dirigir su vida por medio de la palabra. Así esta le choque, así esta lo ofenda, así esta nos moleste, pero es de la única manera. Por eso Santiago dice, hay que recibir con mansedumbre la palabra. La mansedumbre es necesaria para recibir todo el consejo de la palabra del Señor. Los elementos entonces de un corazón bueno, fructífero, son la pureza, la limpieza del corazón y la mansedumbre. Sin estas dos cosas, el evangelio no podrá ser recibido. ¿Cómo hacemos entonces para crear un corazón que reciba la palabra? Debemos desechar la inmundicia y recibir la palabra del Señor, como lo decimos nosotros aquí en Colombia, de buena gana, con buena voluntad. Toda persona cuyo corazón se caracterice por estos rasgos va a crecer y va a tener estatura espiritual. Bueno, la otra característica o el tercer ámbito o el tercer aspecto que Santiago nos habla aquí del versículo 19 al 27 es el andar y el actuar. Y vamos a leer estos versículos del 22 hasta el versículo 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero, dice ahí el versículo 23, ese pero da un giro al sentido del texto. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25 en adelante, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las verdades del Evangelio tienen que traducirse en acciones concretas para que sea beneficioso. Vuelvo y le repito el énfasis de Santiago. Las verdades del Evangelio se tienen que traducir en acciones concretas, porque o si no, hermanos, su cristianismo no vale un peso, nuestro cristianismo no vale nada. El asistir a un servicio de adoración, ser oidores de sermones, de predicaciones, de estudios, ¿sí? Aun cuando usted le preste mucha atención a las verdades importantes, todo eso no tendrá ningún valor si no se produce un cambio en la vida, si no se produce, hermanos, en acción, si la Biblia no se traduce, no se hace viva en mí, no se forma en mí, entonces, hermanos, todos esos sermones que usted escucha no han servido de nada. Generalmente, hermanos, lo que hay en las congregaciones son buenos cristianos oidores, pero que los llevemos al terreno de la práctica es al punto que Santiago está señalando. Como decimos aquí en Colombia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso nosotros no podemos divorciar nuestro oír de la práctica. No podemos divorciar la fe de nuestra forma de comportarnos, porque la fe no puede ir por un lado y la vivencia va por otro lado. Bueno, usted, yo creo que es testigo en su congregación de ver a ciertos hermanos y hermanas que gustan de sermones contundentes, directos, sermones que exhortan, ¿cierto? Y bueno, y muchos de nosotros hemos escuchado de hermanos y también hasta de uno mismo, ¿no? Qué sermón tan bueno, qué predicación. Y nos gustan los sermones, y aun cuando nos confrontan directamente, ¿cierto? Y hasta proferimos compromisos de cambio. Nos gusta este sermón, pero hermanos, si nosotros no exhibimos ninguna evidencia de cambio, ¿cómo puede entonces nosotros o nuestro cristianismo impactar en el mundo? ¿Cómo puede nuestra fe ser una fe verdadera? Bueno, hermanos, es exactamente lo que Santiago nos está diciendo. Es más, volvamos a leer, hermanos, el versículo 22. ¿Qué dice Santiago en el 22? Y se lo resalto en rojo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, se los traduzco de la siguiente forma. Lo que Santiago está diciendo en el versículo 22 es que si usted oye y no hace, eso es hipocresía. Eso es sencillamente ser un cristiano, una cristiana hipócrita. Al expresar la necesidad de nuestra obediencia a la palabra, Santiago entonces presenta tres ideas. Estas tres ideas están en el versículo 23 y en el versículo 24 y el 25 y en el 26. Bueno, en primer lugar, en los versículos 23 y 24, dice Santiago, vamos a leer, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, Santiago está pintando el cuadro o ilustra la naturaleza del hombre que escucha y olvida. Y coloca la imagen de un hombre que se mira en un espejo por un tiempo,
considera su apariencia, pero cuando se retira, se le olvida cómo estaba él en su apariencia. Según Santiago, entonces, tendría dificultades para imaginar que alguien escuche la palabra y luego la olvide inmediatamente. Santiago está diciendo que el hipócrita escucha, asiente con su cabeza, incluso profesa su acuerdo con la verdad, sin embargo, luego prosigue su camino viviendo exactamente como le plazca, incluso si al hacerlo se ve obligado a desafiar la verdad que acaba de oír. Vuelvo y se lo repito, el hipócrita escucha, asiente con aprobación, incluso profesa su acuerdo con la verdad, sin embargo, luego prosigue su camino viviendo exactamente como le plazca, incluso si al hacerlo se vea obligado a desafiar la verdad que acaba de oír. En segundo lugar, hermanos, en el versículo 25, leámoslo por favor, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, aquí hay una promesa, aquí hay una bendición que Santiago nos estimula a oír y hacer. Y nos va mejor haciendo esto. Nos va mejor que oír y no hacer. El que oye y hace es bienaventurado. Santiago no dice bienaventurados los que oyen. No, Santiago dice bienaventurado el que oye y que hace la obra. Bueno, las iglesias están llenas de oidores, pero no son bienaventurados. Solamente los bienaventurados son aquellos que oyen y hacen la obra. No son oidores olvidadizos. Entonces, Santiago dice que Dios promete una bienaventuranza a los que son obedientes a la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa bienaventuranza? ¿Qué gano yo con oír y hacer? ¿Cuál es el premio? Bueno, el premio, hermanos, está en el versículo 21, la salvación de nuestras almas. Así que apunte al frente en el versículo 25, el versículo 21, la bienaventuranza que dice Santiago ahí, aquel que oye y hace la obra es bienaventurado, es la salvación del alma. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Capítulo 1:21 es lo mismo que está diciendo en el capítulo 1 en el versículo 25. Por último, entonces, Santiago concluye mencionando dos aspectos de la obediencia en estos dos retos para oír y hacer de ellos. Y esos dos retos, hermanos, están en el versículo 26 y en el versículo 27. Y vamos a leer versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago entonces en efecto está preguntando en el versículo 26, ¿usted tiene control sobre su lengua? Santiago sabe del problema de la lengua. A los cristianos del primer siglo les causó muchos problemas y también a nosotros. Por lo que en repetidas ocasiones Santiago hace mucho énfasis en que nuestra fe tiene que hacer algo por nuestra lengua. Si usted, hermano, dice que es cristiano, si usted, hermana, dice que es cristiana, pero no le pone freno a esa lengua, usted tiene un cristianismo hipócrita, porque lo que usted profesa con su lengua, con ella misma, hermano, si usted no le pone freno, con ella misma está borrando lo que usted está diciendo, ¿sí? Su cristianismo que tanto profesamos o que tanto profesa. Bueno, entonces, hermanos, Santiago, y aquí en este versículo, como en los capítulos que vamos a estudiar, capítulo 2, capítulo 3, Santiago habla, y vamos a estudiarlo más adelante, del problema
de la lengua. Si usted es cristiano y no le pone freno a su lengua, entonces usted es un cristiano hipócrita. Bueno, en segundo lugar, o la segunda cosa importante, reto de oír y hacer, está en el versículo 27. Leámoslo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, Santiago desea o nos enseña en el versículo 27 saber si estamos ocupándonos de forma activa por los necesitados. Nuestra hermandad, hermanos, mire, la Iglesia de Cristo ha abogado tanto sobre el tema de el cómo y el por qué ayudar a los necesitados. Hay una cantidad de sermones, comentarios, compendios sobre cómo ser benevolentes que nos hemos olvidado, hermanos, de la necesidad de hacerlo. ¿De qué me sirve a mí tener un compendio de sermones, predicaciones acerca de la benevolencia si yo no la practico, si no la practicamos? Seríamos de los peores hipócritas si descuidamos a los necesitados. ¿De qué le sirve a una congregación saber mucha Biblia, pero no ayuda en absoluto ni siquiera a sus propios necesitados? Si usted es un cristiano que profesa su fe a voz en cuello, pero usted no ayuda ni a los huérfanos ni a las viudas, su cristianismo entonces es un cristianismo de hipocresía. Seríamos entonces, hermanos, los peores hipócritas, vuelvo y lo repito, si descuidáramos a los necesitados. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre ha estado preocupado por los pobres. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, de cuando él, hermanos, predicaba, también dejó un tiempo para satisfacer las necesidades de las personas. Jesús amó a las personas y se desvió en su camino para satisfacer las necesidades de las personas. El amor que demostró en la práctica hizo que lo escucharan positivamente el mensaje que predicó. Y no podemos hacer menos que eso, hermanos. Jesús fue magnético, no repelente. ¿Y por qué la gente, hermanos, lo escuchó? ¿Por qué la gente le prestó atención? Porque Jesús demostró en la práctica que él ayudó y se preocupó por las necesidades de las personas. Para ir terminando, hermano, hermana, uno de los grandes pecados del antiguo Israel era haber reducido la religión a rituales y ceremonias, a ser solamente oidores y no hacedores. Descuidaron la práctica y simplemente se enfocaron en el culto de las cuatro paredes del servicio que ellos tenían en el templo. El profeta Miqueas dio la opinión de Dios en el Antiguo Testamento y en los tiempos del profeta sobre esto. Dice ahí en el versículo 6 al 8, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia y amar, dice, hacer justicia, perdón, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Resulta, hermanos, que la actitud de Dios no ha cambiado, sigue la misma. Dios sigue pensando igual. Dios hoy en día detesta la hipocresía y espera que vivamos nuestra fe, que nuestra fe se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? En la forma en que usted habla y en la forma en que usted se comporta, en la forma en que usted refrena su lengua y en la forma en que usted se preocupa por los necesitados. Si no refrenamos nuestra lengua, si no nos preocupamos por los necesitados, si simplemente somos oidores y no practicamos, hermanos, lo que Dios dice en su palabra,
Somos, hermanos, simplemente hipócritas. Somos superficiales. Nuestro cristianismo es superficial, pero no es profundo, no es enraizado, no es del corazón, no es de la práctica. Queridos hermanos, los invito entonces, gracias por prestarme atención en esta tarde. Los invito para la próxima clase, la lección número 7, en donde vamos a estudiar, hermanos, en el capítulo 2 de Santiago, empezando en el versículo 1 en adelante, donde nos enseñará que la verdadera fe no hace acepción de personas. Pero los invito para que no se la pierdan, hermanos.